y bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Mac. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciaisrael.com. En este nuevo vídeo sobre oposiciones os voy a hablar de algunas de las técnicas de memorización más comunes. Al menos han sido las que más útiles me han resultado a mí en el periodo en el que he estado estudiando. Hay muchas técnicas de memorización porque la memoria es, digamos, lo que más tenemos que potenciar cuando estamos estudiando una oposición. Da igual que sea sobre leyes, que sea sobre protocolos, que sea contabilidad, que sea cualquier materia, es verdad que vamos a tener que utilizar nuestra memoria. Y es una de las cosas que más nos cuestan cuando nos ponemos a estudiar, el hecho de tener que sabernos, que recordar cada dato, cada palabra, cada artículo, número. Eso nos va a resultar muy pesado y bastante complicado. También deciros que cuanto más vayamos memorizando, el cerebro, la mente es como que se va acostumbrando un poquito más a memorizar y a absorber esa información. Al principio nos va a costar bastante trabajo, sobre todo si llevamos varios años sin estudiar y sin tener que utilizar técnicas de memorización. Pero bueno, yo en este vídeo os voy a hablar de tres de ellas, tres que yo he utilizado, que me han sido muy útiles. A ver, hay más, por supuesto, hay más técnicas de memorización, pero ya os digo, yo creo que con estas tres os va a resultar mucho más fácil retener ese contenido, esos datos que nos resultan bastante complicados cuando estamos opositando. Así que bueno, no me enrollo más y vamos por la primera técnica de estudio, la primera técnica de memorización de la que os quiero hablar. Yo la he llamado la técnica del profesor, no sé muy bien si todo el mundo la llama así, pero bueno, os voy a explicar por qué este nombre. Se llama técnica del profesor porque lo que vamos a hacer es imaginar que estamos delante de ciertas personas, de ciertos alumnos, y vamos a tener que explicarles el contenido que acabamos de memorizar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a hacerlo, en primer lugar, vamos a leer bien el contenido que tenemos que estudiar y después vamos a comprenderlo. Este paso va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque si no vamos a comprender, no vamos a ser capaces de explicar dicho contenido. Así que nos vamos a centrar en un primer paso que va a ser lectura comprensiva, y luego que tengamos muy claro de lo que vamos a hablar, lo que vamos a tener que memorizar. Por supuesto, si estáis en una academia o si estáis haciendo un curso online o lo que sea, aprovechar para preguntar las cosas, las dudas, las preguntas que tengáis que nos permitan comprender bien ese contenido a vuestro preparador o a vuestro profesor, lo que sea, para que os resuelvan dichas dudas, ¿vale? Porque si no va a ser imposible que luego vayamos a hacer la técnica del profesor, porque no vamos a ser capaces de explicar dicha materia, si no somos capaces de amueblarla bien, digamos, en nuestra cabeza, ¿no? Así que una vez que hemos leído y comprendido, nos vamos a imaginar que estamos en una clase y que tenemos a una serie de personas delante, una serie de alumnos, de gente que no lo ha leído, que no tiene ni idea de lo que le vamos a explicar, y lo vamos a tener que explicar muy bien desde cero. Como si, ya os digo, como si son personas que no tienen nada que ver con vuestra posición y que no comprenden el lenguaje jurídico, por ejemplo, si es algo de leyes o demás, lo vamos a tener que explicar desde cero, paso a paso, hasta que lleguemos a un nivel de comprensión suficiente que esas personas imaginarias que tenemos delante lo van a entender de verdad y van a ser capaces de explicarlo igual que lo estamos explicando nosotros. Esta técnica, ya os digo, es muy buena, sobre todo cuando son exámenes de desarrollo, porque en esos exámenes no se trata tanto de memorizar palabra por palabra, sino de comprender bien lo que vamos a tener que desarrollar y explicar en esos exámenes. Así que yo lo recomiendo para ese tipo de contenido. Contenido, ya os digo, que nos lleve como a tener una capacidad de comprensión bastante alta y nos va, pues ya os digo, ayudar muchísimo que nos pongamos en esa situación de ser un profesor y que tengamos a una clase delante que no tenga ni idea de lo que le vamos a explicar y que vamos a tener que ir explicando ese contenido desde cero. Así que esta es la técnica del profesor. Ya me contaréis si os resulta útil o no.
Después, la siguiente técnica de memorización que me gustaría hablaros es para estudiar algo más literal. Como ya os decía, la técnica de profesores para un examen de desarrollo, para un examen que necesitamos comprender bien la materia, en este caso quizás sea para exámenes tipo test o para las personas que tenéis exámenes orales, que tienen que ser muy literales con la materia, con el contenido. Esta técnica se llama técnica de la primera letra y como bien dice la palabra, pues lo que vamos a hacer es, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que no para que resulte un poquito más fácil comprenderlo. Se trata de, por ejemplo, tenemos que estudiarnos el artículo 1 de la Constitución española, que empieza por España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, ¿vale? Este artículo, pues, como os digo, sí que podíamos utilizar la técnica del profesor, pero bueno, tampoco tiene mucho que comprender. En general, hay muchas leyes, sobre todo los que tengáis contenido jurídico, que si lo que tenéis que hacer es estudiaros el artículo palabra por palabra, quizá la técnica del profesor pues no os vaya a dar mucho resultado, pero esta de la primera letra sí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es coger la primera letra de cada palabra del artículo y vamos a hacer una frase o una serie de frases, una serie de palabras con esas primeras letras. No os asustéis porque no van a tener absolutamente ninguna lógica, pero sí que nos van a hacer esa palabra o esa frase ilógica va a ser más fácil de retener que la frase en sí, que será seguramente muy larga y que ya os digo, muchas veces ni siquiera se trata de comprender, se trata de memorizar y punto. Así que el artículo en el que estamos, el artículo 1 de la Constitución española, España se constituye un Estado social y democrático de derecho, vamos a coger la primera letra de la primera palabra, que es la E, después vamos a coger la palabra E de Estado, la S de social, la D de democrático y la D de derecho. Así vamos a tener una palabra que es la EESDD, EESDD, que es más fácil de retener en nuestra memoria que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que seguramente lo de social y democrático pues se nos va a ir enseguida de la memoria y lo vamos a mezclar con derecho, lo vamos a va a llegar un momento que ya no sepamos si era primero social, después democrático, después social, si el derecho está antes, si está después. Si... Entonces, si memorizamos EESDD, en este caso sí que nos sale una palabra un poquito rara, pero otras veces os van a salir palabras mucho más fáciles de retener, como si tienen más vocales en medio y demás, y a veces, ya os digo, nos va a resultar muy útil, mucho más fácil retener esa palabra que nos sale de la primera letra de cada una de las palabras que retener frases y frases enteras. Ya os digo, esto es para cuando os tenéis que estudiar algo muy literal, no solamente para artículos, por ejemplo, para funciones, función de un determinado cargo, de un determinado puesto de trabajo, una lista de funciones que digáis, pero ¿cómo me va a estudiar yo esto si es que son a lo mejor 20 funciones y de verdad no sé cómo memorizarlas bien? Pues bien, cogemos la primera letra de cada una de esas funciones y nos va a salir, pues eso, una palabra o una frase que en principio no va a tener mucho sentido, pero que va a ser más fácil de memorizar que pues un párrafo o muchísimas más palabras y muchísimas más frases. Ya os digo, yo creo que esta técnica de la primera letra es bastante útil para cuando tenemos que estudiar algo de forma literal, palabra por palabra. Y luego la última técnica de memorización es una técnica muy, de verdad que os va a resultar bastante interesante porque se trata de asociar imágenes a lo que vamos a tener que memorizar y lo que vamos a tener que estudiar. Esto vamos a llamarlo la técnica de la historia o técnica de historia o como queráis llamarla, porque lo que vamos a hacer es asociar una serie de imágenes al contenido y vamos a contar una historia. Esto depende, claro, obviamente de la materia que estemos estudiando. Quizás con leyes como la Constitución nos vaya a resultar demasiado complicado. Yo utilizaría más
la técnica de la primera letra para leyes pues, que digamos no requieren tanta comprensión y que básicamente lo que tenemos que hacer es estudiar palabra por palabra. Pero la técnica de la historia es muy interesante para cosas más de comprensión, igual que la técnica del profesor. Ya os digo, la técnica de la historia de lo que se trata es de asociar el contenido, la materia que tengamos que estudiar, a ciertas imágenes. Pueden ser imágenes con más o menos lógica, ¿vale? No tenemos por qué crear una historia que tenga una lógica temporal y que digamos, no, pues es como un cuento y se me va a quedar muy bien en la memoria. Si es así, mejor, porque nos va a resultar aún más fácil memorizarlo. Pero si son imágenes, digamos que nos resulten pues bastante raras o que no tengan demasiada lógica, también nos pueden ayudar a memorizar, porque como nos van a impresionar más, nos vamos a quedar más fáciles con esas imágenes raras que digamos, esto no tiene nada que ver con lo... Pero bueno, también es una forma, ya os digo, de retener contenido porque nos va a ayudar a memorizar de forma más fácil. Esta técnica la utilizan personas que retienen muchísimos datos. Por ejemplo, ¿os acordáis de concursos de esos de memoria para el récord Guinness y demás? Estas personas que tienen igual que memorizar, pues ciertos colores o ciertos números o ciertas variantes o fórmulas o cosas así, como que en principio dices, pero ¿cómo has sido capaz de memorizar eso? 5, 9, 3 cosas que en principio no tienen demasiado sentido, pues es porque en su cabeza se imaginan ese contenido, esa materia, de forma gráfica, de forma como si fueran, yo os digo, imágenes, colores, formas, algo que nuestra memoria le resulte mucho más fácil de retener y mucho más fácil de recordar que, por ejemplo, números como 5, 4, 5, 3, 2, pues a todos esos números le podemos dar una lógica. Podemos decir, el primer número es el 53. Vale, ¿cómo me acuerdo que es el primer número? Porque es la edad que tiene mi madre, por ejemplo. Vale, pues en vez de imaginarnos el 53 en nuestra memoria, lo que vamos a hacer es saber que el primer dato que tenemos que memorizar es la edad de nuestra madre. Algo muchísimo más práctico y muchísimo más fácil que el número 53. Vale, pues primero, edad de mi madre. Segundo número, pues no sé, el 1450. Bueno, pues vamos a imaginar, el 1450 en principio no me dice nada, pero quizás lo pueda asociar a una determinada fecha o a un determinado mes, una fecha de mi cumpleaños o algo que nos haga recordar que ese número va después de la edad de mi madre, en este caso. De esa forma vamos a ir construyendo una historia, una serie de imágenes en nuestra memoria que nos van a hacer recordar que un dato va delante de otro y que un dato es algo concreto con el número 53 o el número 1400 tal o lo que sea, ¿vale? Esto obviamente lo tenéis que aplicar, pues he puesto un ejemplo con números que es bastante difícil muchas veces asociar números a una determinada imagen, pero ya veis que se puede hacer, pero vamos, también lo podemos hacer, pues, como os decía antes, con funciones de un determinado puesto o lo que sea, ¿vale? De lo que se trata es eso, que en vez de quedarnos con un dato abstracto en nuestra memoria, que es mucho más difícil de retener, que vamos a tener en nuestra cabeza una determinada imagen y con esas imágenes vamos a ir construyendo una historia. De esto se trata la técnica de la historia. Y bueno, con esta técnica de memorización termino este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y útil estas tres técnicas de memorización. Ya os digo que se trata de ser constante, de saber aplicar qué técnica en cada momento nos puede ser útil o no, pero que paciencia porque memorizar... nuestra mente al final no podemos forzarla a retener mucho contenido en poco tiempo. Hay que tener paciencia, ir poco a poco, ir utilizando estas técnicas de memorización y otras técnicas de estudio, de planificación y demás, para que nuestra cabeza vaya
asimilando ese contenido poco a poco y nos resulte más fácil retenerlo. Sin más, me despido de vosotros en este vídeo. Recordaros que os podéis suscribir al canal de YouTube de Editorial Mac para no perderos ningún vídeo, que podéis dejar aquí abajo en los comentarios que queráis, dudas, preguntas, lo que queráis, y también que me hace mucha ilusión que pongáis el like en este vídeo si os ha gustado. Yo me despido de vosotros hasta el próximo vídeo.